sé qué decir. Tú me das el valor para poder seguir. Has borrado tú mis miedos. Tú me das vida, eres mi consuelo. Esta frase que usamos cuando oramos, cosas pasan, quiere decir que pedirle a Dios, quiere decir que por pedirle a Dios su intervención en las distintas cosas de nuestra vida cotidiana, estas pueden cambiar. ¿Cierto? ¿O no? Es así de simple. ¿Quién no ora? Pues el que no cree eso, el que no cree que las cosas pueden cambiar o mejorar o arreglarse o solucionarse. Y el que sí lo cree, los que sí lo creemos, oramos. Hablamos con Dios y vamos y le decimos, Señor, y por eso decimos que cuando oramos cosas pasan. Pero quiero insistir para empezar en que esto es así, no por el hecho de orar, no por el acto de orar, sino por la intervención de Dios. ¿Cierto? ¿Sí están conmigo? ¿Están de acuerdo? Eso aprendíamos de Elías, ¿se acuerdan? Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio en la tierra. ¿Se acuerdan? Lo estudiábamos hace algunos meses. Luego volvió a orar fervientemente y volvió a llover. Y era un hombre normal como tú y yo, un hombre con problemas, con pasiones, no una persona normal, ¿no? Por eso en la Biblia encontramos pasajes como el que vamos a leer a continuación, que está en 1 Timoteo, en donde Dios nos pide orar por nuestros gobernantes. Híjole, si realmente el pueblo de Dios orara por sus gobernantes, tal vez se cumpliría esta escritura. Léela conmigo. 1 Timoteo 2:1. ¿Todos traen su Biblia? Sí, ¿verdad? Si no, traes en papel, digital. Y si no, mira, Candy acá al frente trae ya los versículos en pantalla. Dice, exhorto ante todo, ¿estamos ahí todos? ¿Sí? Exhorto ante todo a que se hagan ruegos, oraciones. ¿Sí sabes rogar? ¿Sí sabes rogar? Algunos en el mundo creen que rogar es humillante. Espiritualmente es fantástico. Rogarle a Dios. Rogarle a Dios. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. A Dios le agrada que le pidamos por los gobernantes para que vivamos tranquilos, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ve el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y subraya este versículo. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. Amén, ¿verdad? Por fin, un amén ahí, un aleluya. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Como decía Rodrigo al principio ahorita, en las acciones de gracias, ¿no? Qué increíble Señor que nos ha rescatado siendo la basurilla que éramos, como dice Rodrigo, ¿no? De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces la semana pasada empezamos hablando de propósitos para este 2023. Los que no se quedaron dormidos durante la prédica se deben acordar de qué hablábamos. Yo hice una propuesta. Si no, ahí está la prédica en YouTube para que la veas después. Propóntelo se llama. Propóntelo ¿qué? Levantarnos como primer cosa en la mañana a buscar a Dios.
a buscar a Dios, a tener un tiempo con Dios, a orar a Dios como primera cosa en las mañanas y de preferencia cuando todavía está oscuro. Pero ve este pasaje que vamos a ver ahorita. En este pasaje encontramos 3 cosas que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. 3 cosas claras. Búscalo en Colosenses capítulo 4, verso 12, por favor. ¿Sí estás conmigo? Vamos juntos acá. Fíjate, dice Colosenses 4:12, os saluda Epafras. Algunos dicen que es el mismo Epafrodito, quién sabe, pero este es Epafras, ¿no? Yo sí creo que es el mismo, pero no importa eso. El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Ese Epafras era un servidor del Señor, era un ministro de Dios, era alguien que servía al Señor, como la mayoría de nosotros, ¿no? Siervo de Cristo. Pero ves lo que dice a continuación. Dice, siempre. ¿Cuándo? Define siempre. Siempre es, ¿no? Siempre rogando encarecidamente por vosotros. Epafras oraba todo el tiempo por los hermanos de Colosas, esta iglesia en Colosas. Oraba al Señor, por favor. ¿Y qué pedía? 3 cosas: para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces podemos orar, fíjate, podemos orar sabiendo las cosas que Dios quiere. Y si oro por cosas que sé que Dios quiere, ¿qué va a pasar? Pues normalmente Dios responde a ese tipo de oración porque es lo que Dios quiere. Dios quiere estas 3 cosas en nuestra vida. Y eso es lo que te quiero compartir hoy. Dios quiere que estemos firmes. ¿Pero en qué? Búscalo conmigo ahí en el capítulo 1, donde estamos en Colosenses, capítulo 1, versos 21 al 23, porfas. Dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ya describía Rodrigo, insisto, eso hace ratito, y también Iván acá ratito lo describe muy puntualmente, y todos lo podemos reiterar, ¿no? Éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Ahora nos ha reconciliado. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha reconciliado con Él en su cuerpo de carne, por medio de la muerte o de su muerte, para presentarnos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes. ¿En qué? En la fe. Y sin moveros. Algo que no se mueve es porque está firme. De la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Toda la actividad satánica que pueda existir alrededor de tu vida tiene la intención de moverte de tu fe. De tu fe. Al diablo no le interesan otras cosas. El diablo quiere quitarnos nuestra fe, sacarnos de nuestra fe, de nuestra confianza en el Señor. A donde le va a pegar es a la fe. Y las pruebas por las que pasamos son pruebas de nuestra fe. Y la que es probada realmente cuando estamos en problemados o en una circunstancia crítica o una situación difícil es nuestra fe. Es decir, nuestra confianza. Y lo he dicho muchas veces, ¿no? Nuestras crisis ponen al descubierto nuestras confianzas, ¿no? Si corro con el médico antes que ir con Dios, está bien, se vale, y qué padre, y si tienes un buen médico ya lo hiciste. Pero la enfermedad pone de manifiesto en quién confías primero y en quién confías más. Segundo lugar, ser perfectos. Dice, firmes, perfectos y completos. La segunda cosa es perfectos. Me voy a ir más rapidito. Definición de perfecto: que tiene todas las cualidades requeridas, que posee el mayor grado posible de excelencia en su línea. Eso dice el diccionario. Pero lo interesante es que el griego de esta palabra aquí en el Nuevo Testamento es teleios, que quiere decir alcanzar madurez. Se traduce como alcanzar madurez. 1 Corintios 14:20. Tú me dices cuando ya llegues ahí. 1 Corintios 14:20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Ahí está, míralo.
Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Alguna vez has lidiado con un niño caprichoso y berrinchudo? Híjole, qué feos. Los niños son preciosos y son maravillosos, pero cuando se ponen en esta tenor, ahí están señalando a un niño caprichoso por ahí atrás. ¿Será? Niños caprichosos, qué difícil. Hay adultos que siguen siendo niños caprichosos. El niño caprichoso, fíjate bien, es aquel que solo quiere que se haga su voluntad. Siempre. No de vez en cuando. Siempre. Y si no, hace un berrinche. ¿Han visto a un adulto hacer un berrinche? Uy, se ven chistosísimos, man. Porque cuando tú estás afuera y lo ves, dices, ¿de veras? Es increíble. En tercer y último lugar, estar completos en todo lo que Dios quiere. Estar completos, definición de completo, que tiene todos los elementos o partes que normalmente le componen, que está lleno, que tiene todas las cualidades deseables, que es absoluto o total. El griego es piero, que se traduce como rellenar hasta atiborrar o satisfacer. Así se traduce esa palabra. Luego lo checas ahí en el griego. Daniel ya debe estar checando, ya lo conozco. Rápido, vaya al griego. Peiró, ¿verdad? ¿Ya lo checaste? Peiró. Santiago 1:4. Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa. Peiró, completa, para que seáis perfectos o maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mira, te tengo que decir en este punto, Dios quiere llenarnos hasta atiborrarnos. Dios quiere atiborrarnos. Y en este contexto está hablando de la paciencia. Dios quiere que seamos muy pacientes. Muy pacientes. Pero así hay otras muchas cosas de las que debemos llenarnos. Segunda de Pedro 1:5-7 nos habla de las cosas que tenemos que añadir en nuestra vida. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de eso, de las añadiduras. ¿Sí se acuerdan? Tengo un plan por ahí de discipulado de 2 etapas. En la primera etapa vemos los rudimentos de la doctrina de Cristo, de Hebreos 6. Y en la segunda etapa vemos las añadiduras aquí de Pedro. Aquí están. Versículo 5, segunda de Pedro 1:5. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid y subraya, añadid, porque de eso estamos hablando, de añadir. Y si tengo que añadir es porque me falta, porque tengo carencia de. Si no, ¿para qué añadirle? Ya está lleno. No, me falta. Tengo necesidad de añadirle a mi fe virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y tú puedes seguir leyendo después lo demás. Si hay que añadir es porque nos hace falta. Dios quiere que estemos completos en todas estas cosas y en otras. Si tú lees el Antiguo Testamento y vas a Proverbios, vas a ver que hay quien, la Biblia habla del que carece de entendimiento o que carece de cordura, carece de sabiduría. Búscalo. Fíjate la frase: en todo lo que Dios quiere. Dios quiere cosas para nosotros. Dios quiere cosas. Y quiero decir a los que nos siguen ahí en pantalla, particularmente, o a cualquiera de los que estamos aquí, repasando 1 Timoteo 2:4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces yo no sé si tú que nos sigues has tenido esta experiencia de salvación con Jesucristo, pero el mensaje que tenemos los cristianos es ese: Jesucristo vino a este mundo a traer la salvación del alma, la vida eterna, el perdón de los pecados. No ha fundado una religión,
no a que nosotros vivamos una forma de vida X. Qué bueno, si podemos vivir de acuerdo a ciertas enseñanzas del Señor, son provechosas, pero Él no vino a eso. Él vino a dar su vida en la cruz para rescatarte a ti y a mí y para que tengamos vida eterna. Vida eterna. Lamentablemente la iglesia no se ha encargado de difundir este mensaje correctamente. Y hoy la gente tiene ideas equivocadas de lo que es el cristianismo y de lo que es andar con Cristo y seguir a Cristo. Piensan siempre en religión. No tiene nada que ver. A ustedes que nos siguen, de nuevo, gracias. Un abrazo muy grande, muy cariñoso. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.